Bueno, la planta depuradora de Santa Teresita funciona gracias a un proceso de lodos activados. Vamos a explicar lo que es el lodo activado. El proceso de barros activados es un proceso en el cual millones de microorganismos se alimentan, viven, crecen y se reproducen. La actividad de estos microorganismos consiste en remover la materia orgánica biodegradable, soluble y en suspensión, que se encuentra en un efluente líquido, y convertirla en más microorganismos y productos residuales. Dentro de este barro activado, estos microorganismos se ponen en contacto entre sí y se agrupan en flóculos suficientemente densos para sedimentar y separarse de la fase líquida. Esta producción continua de sólidos, microorganismos, residuos, debe ser retirada periódicamente del sistema a fin de mantenerlo en equilibrio. Una parte de los microorganismos activos sedimentados se recirculan para mezclarse nuevamente con el efluente crudo con el objeto de efectuar una resiembra continua. Dentro de todo este proceso, en realidad la parte fundamental es la que todo este proceso lo desarrollan millones de microorganismos. Entonces vamos a explicar una serie de procesos de la naturaleza que tienen que ver con el tratamiento de la planta. Ahí dice que los microorganismos lo que hacen es degradar la materia orgánica. Entonces tenemos que determinar qué es la materia orgánica. Entonces el residuo orgánico o la materia orgánica se llama residuo o desechos orgánicos a todos aquellos que se originaron de algún ser vivo, animal o vegetal. Tiene la propiedad de poder desintegrarse o degradarse rápidamente. Es toda materia en composición química, orgánica, que ha cumplido su propósito principal y se desecha. Por ejemplo, hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, restos de comida de origen animal o vegetal. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es dar una serie de ejemplos de bacterias en la naturaleza. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el proceso del pasto, del corte de pasto. Si ustedes, han cortado el pasto de su jardín, cortan con una máquina de cortar el pasto y la bolsa junta el pasto que van cortando. Ese pasto generalmente se amontona en un lugar y siguen cortando hasta que terminan de cortar el pasto. Cuando van a retirar el pasto ese, que originalmente está a temperatura de la naturaleza, se dan cuenta que levantó temperatura. O sea, ustedes meten la mano y sienten un calor que es bastante intenso, digamos. Ese calor proviene de bacterias. O sea, en la naturaleza tiene bacterias termófilas que en algún porcentaje de la relación carbono-nitrógeno, que tiene que ver con la vida y con la degradación, forman bacterias que levantan temperaturas. O sea, hay infinidad de bacterias. Hay algunas que levantan temperatura. Por ejemplo, en el proceso de la elaboración del vino, ustedes tienen el grano de uva que tiene un revestimiento, una piel, que tiene una especie de brillo. Si ustedes lo tocan con el dedo, se dan cuenta que ese brillo cambia de color cuando lo van tocando. En realidad, la piel de la uva tiene bacterias. Esa bacteria toma la glucosa del grano de uva y toma el oxígeno del grano de uva y produce alcohol. Y aparte del alcohol produce dióxido de carbono. El dióxido de carbono no tiene olor, es el gas de la gaseosa, de la soda. Por eso en ese proceso, esa eliminación de dióxido de carbono a veces se utiliza para hacer, por ejemplo, el vino espumante. ¿Por qué? Como ese proceso no requiere de oxígeno de afuera, sino que la bacteria o el microorganismo lo saca de la glucosa, entonces lo produce aunque esté tapada la botella. Entonces cuando uno tapa la botella se produce el dióxido de carbono adentro de la botella. Eso hace que se gasifique y tenga una presión interior la botella, que es lo que produce el vino espumante, por ejemplo. El caso de la lombricultura. Uno dice, quiere hacer un compostaje con la materia orgánica de la vivienda, de la casa de uno, del hogar, y tira cáscara de papa, cáscara de manzana, y las lombrices, uno dice, degradan esa materia orgánica. En realidad,
la degradación de la materia orgánica la hacen las bacterias que están con la misma materia, o sea, con la misma cáscara y con la misma cáscara de papa o la cáscara de manzana. O sea, esos elementos que eran seres vivos tienen bacterias adentro. Cuando pasa a ser un ser muerto, digamos, cuando uno empieza a actuar sobre el desecho, eso produce una degradación. Esa degradación, digamos que sea un moho, es lo que alimenta a las lombrices. O sea que la lombriz hace un proceso secundario del que inicialmente hacen bacterias. Otro ejemplo, digamos, del proceso de los microorganismos son los animales muertos. Por ejemplo, un animal muere en el campo y ese animal, o sea que hasta un instante anterior estaba muerto, empieza un proceso de descomposición con su propia materia orgánica. Esas bacterias que tienen vivas adentro, o sea, dentro del ser vivo, siguen vivas esas bacterias. O sea, se muere el animal, pero no las bacterias que están adentro. Esas propias bacterias del animal producen la descomposición, la primera fase de descomposición, y empieza a degradar esa materia orgánica. Después, bueno, vienen animales carroñeros, digamos, moscas, y ya se alimentan otra capa de evolución, digamos. En el caso particular de la materia cloacal, de las heces, nuestra materia cloacal, nuestro organismo, tiene la misma bacteria que tiene ese animal de la naturaleza. Entonces, tiene la particularidad que las bacterias que degradan esa materia orgánica se reproducen a razón de cada 20 minutos una bacteria se divide en dos bacterias, o un microorganismo se divide en dos microorganismos. Lo que hace en la naturaleza es, al reproducirse se producen más microorganismos para digerir esa materia orgánica, que es la que produce la que está en la materia cloacal. Esos son ejemplos de microorganismos en la naturaleza. Entonces, estos microorganismos, fíjense que pueden ser algas, bacterias, virus, hongos, rotíferos, que es protozoos. Rotíferos y protozoos son microorganismos muy particulares, digamos, ¿no? Pero que están en la materia orgánica. Y cuando decimos virus también, hay microorganismos que son patógenos. Hay virus que son patógenos. ¿Y qué significa patógeno? Patógeno son microorganismos que perjudican al ser humano. O sea, se le llaman patógenos a todo elemento que puede enfermar al ser humano. Entonces, el microorganismo patógeno puede ser, por ejemplo, el microorganismo del cólera, de la hepatitis. Esos son microorganismos patógenos, o sea que que le producen enfermedades al ser humano. Bueno, esta es una bacteria bajo el microscopio electrónico. Hay distintas formas de microorganismos. Estos son organismos filamentosos, es otro tipo de microorganismo también, que también se produce, no es aconsejable que se produzca en la degradación orgánica de una planta depuradora, porque en realidad los microorganismos buenos para la planta depuradora son aquellos que digieren la materia orgánica, crecen, se reproducen, floculan y decantan, entonces dejando libre el líquido clarificado, el agua, digamos. Estos microorganismos filamentosos en realidad degradan la materia orgánica, consumen también oxígeno, pero tienen la particularidad que flotan. Entonces, todo el elemento que flota en realidad es desechado con el líquido tratado, que es lo que no tiene que ocurrir. Por eso hay diferencia entre un tipo de microorganismo y otro. Así tenemos los formadores de coágulos, o sea, microorganismos formadores de coágulos, tienden a juntarse formando coágulos gelatinosos. Los coágulos se sedimentan bien y de manera uniforme. Al microscopio se ven una pequeña cantidad de flagelos y amebas y una gran cantidad de ciliados y ciliados nadantes. Se dicen ciliados, y volviendo a la diapositiva esta,
porque alrededor de la bacteria tienen unas patitas, digamos, que hacen que se puedan desplazar por el medio donde están, medio acuático, digamos, ¿no? Y los microorganismos filamentosos son alargados y delgados, son extremadamente livianos, flotan en el sedimentador produciendo lodo abultado, así se llama. Son muy buenos reductores de la DBO, que ahora después vamos a ver lo que es. Se identifican al microscopio por su forma filamentosa, pueden ser aeróbicos o facultativos, o sea, aeróbicos y anaeróbicos, digamos. Los hongos son formas filamentosas. Acá tenemos también, y tiene una particularidad, por ejemplo, los formadores de coágulos son de color marrón claro, que son los buenos microorganismos para el proceso de lodo activado. Los malos microorganismos serían los filamentosos, que son generalmente de color gris. O sea, es importante también la apreciación del operador de la planta, qué tipo de proceso se está realizando de acuerdo al color también. Bueno, el proceso convencional de lodo activado, el esquema del proceso sería este. Acá estaría el efluente crudo, entra al tanque de aireación. En el tanque de aireación es donde se produce la degradación orgánica. O sea, nosotros trabajamos con microorganismos aeróbicos. O sea que le tenemos que incorporar aire, porque son microorganismos aeróbicos. O sea, la naturaleza tiene aire como para degradar la materia orgánica, pero puede soportar el desecho de un baño o de una descarga de un inodoro, pero no puede soportar la descarga de 100.000 personas. No le alcanza el oxígeno. Entonces lo que hacemos nosotros en el proceso de lodos activados es hacer el mismo proceso que hace el microorganismo en la naturaleza, pero le incorporamos aire y la metemos dentro de un tanque de aireación, que es donde se le provee el aire, para que la bacteria degrade la materia orgánica o el microorganismo. Nosotros dijimos que tiene la particularidad de estos microorganismos de sedimentar, o sea, juntarse, flocular, producir flocs y sedimentarse. Dentro del tanque de aireación se produce la reproducción, una bacteria cada 20 minutos se transforma en 2 bacterias o 2 microorganismos, se produce la degradación orgánica y la reproducción. O sea, el metabolismo de la bacteria se produce dentro del tanque de aireación. Cuando sale del tanque de aireación pasa al sedimentador secundario. En este sedimentador secundario, lo que hace, como ya no hay turbulencia, que es lo importante en los tanques de aireación, que se ven permanentemente con el burbujeo, en el sedimentador en realidad es como que de repente se aquieta. Como nosotros trabajamos con microorganismos que sedimentan, se produce, al aquietar el agua, se produce una sedimentación. Entonces en el fondo se junta el lodo y el agua clarificado queda arriba y sale como efluente tratado por el vertedero perimetral. Ese efluente tratado, o sea, nosotros dijimos que en esa materia, el líquido cloacal, puede traer virus, por ejemplo hepatitis o cólera. Entonces el agua clarificada, o sea, la materia orgánica, la bacteria degrada la materia orgánica, pero no combate al virus. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos a la salida del líquido tratado, el líquido clarificado, es agregarle cloro líquido. O sea, con el cloro líquido lo que hacemos es desinfectar el agua clarificada. El lodo que nosotros hemos juntado acá en el sedimentador lo usamos para 2 cosas. O sea, en realidad imagínense que esto sale de un tanque de aireación, ya la materia orgánica fue digerida y lo que tenemos acá son bacterias vivas. Esas bacterias vivas las podemos usar para recircular con el líquido de entrada. O sea, el líquido de entrada trae sus propios microorganismos, pero el proceso es lento para de un microorganismo formar 2 microorganismos y así sucesivamente. Si nosotros, después de este proceso de sedimentación, sacamos bacterias vivas y las volvemos a echar en el tanque de aireación, en la entrada junto con el efluente líquido, a tratar, lo que estamos haciendo es agregar
bacterias vivas en el lugar donde está entrando el alimento. O sea, el alimento de las bacterias es el líquido crudo. Ahí está la materia orgánica. Entonces, si nosotros de acá sacamos bacterias vivas y lo recirculamos al tanque de aireación, lo que estamos haciendo es acelerar el proceso. O sea, no solamente le incorporamos aire, que es lo que no tiene la naturaleza para hacer este tratamiento por sí sola, sino que aparte le agregamos bacterias vivas, recirculándolas. Estas bacterias vivas también producen un desecho. Ese desecho en algún momento tiene que ser desechado. Entonces, el lodo puede ser recirculado o puede ser descartado. Ese sería el concepto básico de lodos activados. Entonces, los operarios del proceso, esa es una ventaja que tenemos nosotros con respecto a una fábrica, por ejemplo, que esta sería una fábrica que degrada materia orgánica. Los operarios de nuestro proceso son microorganismos. Entonces, esos microorganismos formadores de flóculos viven y trabajan utilizando oxígeno y absorbiendo el alimento o sustrato. Después lo vamos a ver bien el significado de adsorción o absorción. Bueno, el oxígeno se emplea para proveer la energía necesaria para el crecimiento celular, generando en dicho proceso dióxido de carbono, amoníaco y algo de agua que se libera a la fase líquida. Imagínense que en el líquido crudo hay mucha agua. Una descarga de un inodoro, fíjese que cuando uno descarga el agua de un inodoro, está incorporando a la materia orgánica que estaba en el inodoro 20 litros de agua. Para que uno vea que en realidad, aparte de la materia orgánica, viene agua. Entonces, la mayor parte de ese proceso es el agua que viene de una canilla de que se lava verdura o cosas del hogar. Pero aparte, el microorganismo en sí, en su metabolismo, también produce algo de agua, pero es mínimo comparado con el agua que viene con el líquido cloacal. Bueno, el crecimiento celular provee nuevos organismos al sistema. O sea, cuando digo crecimiento celular es la reproducción de los microorganismos. Es decir, que el objetivo primordial de una planta de tratamiento biológico aeróbica es proporcionar un medio óptimo para la población microbiana responsable del proceso. Hay unas condiciones biológicas donde tengo residuos orgánicos, en la parte de acá arriba, proveniente de la materia orgánica, del líquido cloacal, y dentro de ese mismo líquido cloacal vienen microorganismos. Esas son las condiciones biológicas. La eficiencia del proceso de lodos activados va a depender de otras condiciones ambientales. Por ejemplo, va a depender del oxígeno disuelto, o sea, de la cantidad de oxígeno que tenga el tanque de aireación. Va a depender de la carga hidráulica. La carga hidráulica le llamamos nosotros al ingreso de líquido cloacal. O sea, puede venir una cantidad pequeña de carga hidráulica, o sea, una cantidad pequeña de líquido, o puede venir, como por ejemplo en invierno, o puede venir un caudal importante de líquido cloacal. Entonces ahí yo estoy aumentando la carga hidráulica de la planta depuradora. Va a depender también de la tasa de descarte, o sea, sacar el lodo del proceso de lodo activado significa bajar la concentración del lodo, o sea, la concentración de bacterias dentro del líquido cloacal, dentro del proceso, digamos. Entonces, si yo descarto microorganismos, tengo que hacerlo en el momento que ya hay suficientes microorganismos. O sea, no puedo sacar microorganismos del proceso si yo sé que va a venir una carga hidráulica importante. Por ejemplo, se desecha más lodo en invierno, porque hay poca comida, poco alimento, poco líquido crudo. Se descarta menos en invierno que en el verano. ¿Por qué? Porque en el verano necesitamos muchos microorganismos, entonces medio como que tenemos que aumentar la recirculación del lodo. ¿Para qué? Para que haya más bacterias vivas en el sistema. Otra cosa que influye en el proceso es el pH, que en general tiene que ser neutro, entre 6,5 y 7,5, porque la bacteria hace mejor su proceso en ese pH. La tasa de recirculación, como dijimos antes, la tasa de recirculación, yo ahí
momentos que necesito más microorganismos, tengo que aumentar la recirculación. La toxicidad del líquido que ingresa, si acá hubiera una industria que manda un metal pesado o un contaminante que no degrada la materia orgánica, que no degradan las bacterias, eso hace que se muera la bacteria, que se mueran los microorganismos. Y la temperatura, o sea, con menor temperatura el proceso de degradación que hace el microorganismo es más lento. Cuando hay más temperatura, el microorganismo hace mejor su proceso, o sea, acelera el proceso. Entonces, el proceso de lodos activados depende de la capacidad de los microorganismos para metabolizar los residuos orgánicos, reproducirse, flocular y sedimentar. Metabolizar los residuos orgánicos y reproducirse lo hace en la cámara de aireación. Flocular y sedimentar lo hace en el sedimentador. En la formación del lodo activado. Ahí, bueno, se ve que son simpáticos porque los tenemos que ver así, tenemos que hacer que vivan bien ahí dentro del proceso. Existen 3 pasos que deben cumplir para que se forme el lodo activado. Uno es la transferencia. La transferencia es, durante este proceso, el microorganismo come. Hay un proceso de conversión. Durante este proceso se digiere el alimento consumido mediante el metabolismo y se reproducen. Y en la floculación ya digirieron la materia orgánica y se disponen a descansar o a sedimentar en este caso. Entonces, como dijimos antes, los 2 primeros procesos, la transferencia, o sea, la transferencia se le llama porque es de la manera que pasa la materia orgánica adentro del microorganismo. Después vamos a ver qué es la diferencia entre esa transferencia en la adsorción y en la absorción. Transferencia. El material orgánico entra en contacto con los microorganismos y es transferido al organismo por 2 procesos simultáneos. La absorción, cuando se trata de materia orgánica soluble, y la adsorción, cuando se trata de materia coloidal o particulada. En esta etapa se necesita una buena mezcla, oxígeno y tiempo para que se haga todo ese proceso. Esto es lo que les quería mostrar de los 2 procesos que se producen ahí en el proceso de transferencia. O sea, la partícula absorbida la absorbe directamente la célula a través de su corteza, por decirlo así. La partícula adsorbida se adhiere a la célula y de a poco la célula la va tomando, digamos. Esto es lo que nosotros habíamos mencionado, que estos son orgánicos solubles y estos son partículas y partículas libres, digamos, que no forman parte de la materia orgánica soluble. En el proceso, entonces, en el metabolismo, se producen bacterias nuevas, se produce agua, se produce dióxido de carbono e ingresa la energía que toma la célula para poder hacer todo este proceso, es el oxígeno que nosotros le proveemos. O sea, acá tenemos una membrana celular y una capa, que es una capa de limo, que es la que rodea la célula donde se hace el proceso de absorción. O sea, acá se adhiere, primero porque de ahí viene la palabra absorción, se adhiere y una vez que está adherida, la bacteria de a poco la va tomando, digamos. La otra la toma directamente. Conversión. El metabolismo de los microorganismos consta de 2 procesos principales que suceden al mismo tiempo. La síntesis, se producen nuevas células, digamos, y la oxidación o respiración se produce dióxido de carbono y agua. Eso es el materia del microorganismo. Es por ese medio de estas reacciones que la materia orgánica se estabiliza completamente. Aunque las 2 reacciones son simultáneas, una predominará sobre la otra en función de la fase de crecimiento y de la relación microorganismo. Porque pasa así, después lo vamos a ver en el proceso,
de lodo activado, que en una primera fase el microorganismo, cuando empieza a crecer, empieza a comer, digamos, ávidamente, digamos. Después que empezó a comer, recién empieza, o sea, cuando toma su maduración, recién empieza a reproducirse. Entonces hay una relación entre microorganismo, entre alimento y microorganismo. O sea, hay veces que se pone A sobre M y a veces se pone F sobre M, porque F es el significado de alimento en inglés, que es food. Entonces a veces podemos encontrar esa relación como F sobre M y a veces la podemos encontrar como A sobre M, que es alimento microorganismo. La floculación es otra particularidad que tienen las bacterias. Las bacterias de lodos activados, demasiado livianas para sedimentar, se juntan para formar flocs más pesados. Los flocs sedimentan hacia el fondo del clarificador. O sea, acá están todo una masa, digamos, heterogénea. Acá se empiezan a juntar, se juntan más y toman peso y se van al fondo. Variables del proceso. Tiempo de retención celular, o sea, es el tiempo que está la célula dentro del proceso. Tiempo de retención hidráulica, o sea, el tiempo que está el líquido cloacal dentro del proceso, o sea, concretamente dentro del tanque de aireación, que es donde se le imprime el oxígeno. Y la relación alimento-microorganismo. Por ejemplo, si yo entro un caudal excesivamente grande, mucho caudal, puedo hacer que yo entro el líquido cloacal y el microorganismo. Si yo entro mucho caudal, que supera la capacidad del recipiente de la aireación, es como que estoy sacando líquido sin degradar orgánicamente. Y en ese proceso estoy sacando también microorganismos que no llegaron a su madurez para reproducirse. Entonces, el tiempo de retención hidráulica sería eso, cuando yo paso el líquido por adentro de la cámara de aireación más rápido de lo que tiene que pasar. Cuando digo que el tiempo de retención es el correcto, es porque se produce todo el proceso de degradación orgánica. Toda la materia orgánica que entra por un extremo tiene que salir degradada por el otro extremo. Si la paso muy rápido, no doy tiempo suficiente para que la bacteria haga todo su proceso. La conversión, o sea, el metabolizar la materia orgánica, reproducirse y degradar la materia orgánica. Lo que significa, el tiempo de retención celular es el tiempo medio en el que los microorganismos se mantienen en el reactor. Una vez calculado el tiempo de retención celular, el operario trata de mantenerlo controlando la purga de lodo. Si se incrementan los sólidos del sistema, la velocidad de purga se incrementa. O sea, ¿qué significa? Que si se incrementan los sólidos del sistema, le llamamos sólidos del sistema a las bacterias que ya hicieron su proceso de degradación, que comieron y que se reprodujeron. Entonces, en algún momento yo tengo que sacar eso del sistema para que entren nuevas bacterias con avidez de comer, por decirlo de alguna manera, y en su plena madurez como para que se reproduzcan. Tiempo de retención hidráulica, que también lo mencionamos, es el tiempo de retención hidráulica, es el tiempo que una unidad de fluido permanece en un recipiente, es decir, el tiempo que el líquido que entra en un recipiente tarda en salir del mismo. El tiempo de retención hidráulica de un fluido que entra en un recipiente de 9 millones de litros, o sea, 9.000 metros cúbicos, digamos de volumen B, pongo 9 millones de litros o 9.000 metros cúbicos porque es la capacidad de nuestras cámaras de aireaciones grandes. Tenemos una cámara de aireación de 3 millones y una cámara de aireación de 9 millones. Y puse el ejemplo de un caudal, por ejemplo, las bombas que tenemos en los pozos de bombeo son bombas de 200 metros cúbicos por hora. Entonces, yo puedo sacar cuál es el tiempo de retención hidráulica de un líquido que entra a un recipiente de 9 millones de litros con un caudal de 200 metros cúbicos por hora.
Yo hago el cociente de 9.000 dividido 200 y me da 45 horas. Lo normal para que se haga todo el proceso de lodo activado son entre 15 y 18 horas. O sea que yo con un caudal de 200 metros cúbicos por hora estoy dentro de la cámara de aireación 45 horas. O sea, tiempo suficiente para que la bacteria haga todo su proceso. O sea, si el caudal es 600 metros cúbicos, por ejemplo, acá estoy poniendo 3 bombas. Si el caudal es 600 metros cúbicos, fíjense que el tiempo de retención hidráulica es de 15 horas. O sea, si sobrepaso los 600 metros cúbicos, ya baja de 15 horas. Entonces ya no estoy haciendo todo el proceso como tiene que hacerse. Por eso, por ejemplo, eso es lo que tarda 9 millones de litros. Tenemos otra cámara que tiene 3 millones de litros y así ahora estamos ampliando otra cámara de 9 millones de litros. Bueno, acá tenemos lo que había mencionado antes, la relación alimento-microorganismos. Es la cantidad de alimento que ingresa al sistema, es el alimento, dividido la cantidad de microorganismos en el licor de mezcla, o sea, en el efluente crudo más lodos activados. O sea, en realidad cuando yo estoy haciendo la recirculación, estoy ingresando lodos activados. De alguna manera está bien el nombre de lodos activados, porque es un barro donde hay bacterias vivas. O sea, es un lodo activado, es un lodo vivo. Entonces, yo estoy poniendo el efluente crudo y una masa de microorganismos que son los lodos activados. Y el alimento es nada más que el efluente crudo. El segundo es la mezcla. Tasa de crecimiento. El lodo activado produce aproximadamente medio kilo de material sólido por día y por kilogramo de DBO eliminada. El DBO, después lo vamos a ver más adelante, es la demanda bioquímica de oxígeno. Si yo tengo por ejemplo, para dar un ejemplo, el DBO de un líquido crudo, que es en el ingreso del desarenador, tiene una DBO de 200 miligramos por litro. La planta, funcionando bien, tiene que salir como máximo con 50 miligramos por litro. Quiere decir que la bacteria eliminó, digamos que hubiera sido 250, eliminó 150 de materia orgánica, o sea, 150 de DBO. Ese DBO es la materia orgánica, digamos, ¿no? Para que por ejemplo, si yo no le agrego materia orgánica a la masa de microorganismo y lo dejo dentro de la cámara de aireación, el DBO, o sea, las bacterias se van a empezar digamos, yo le saco el oxígeno, las bacterias se van a empezar a morir. Va a disminuir el DBO porque va a haber menos microorganismos. O sea, todo tiene que ver con el microorganismo y con la cantidad de oxígeno que tiene la cámara de aireación. Digamos, condiciones ambientales favorables, que lo habíamos dicho un poco antes, pH neutro, tendría que estar alrededor de 7, la temperatura 17 grados y el oxígeno disuelto entre 1 a 2 miligramos por litro. El agua se contamina cuando hay demasiado alimento a ser consumido por los microorganismos y hay pocos microorganismos. Digamos, los microorganismos han agotado el oxígeno disponible. O sea, si nosotros por cualquier motivo detuviéramos el ingreso de oxígeno, los microorganismos, como necesitan oxígeno, dijimos que el oxígeno disuelto tiene que estar entre 1 y 2, no hay oxígeno suficiente y los microorganismos se mueren. Al morirse los microorganismos, si sigue entrando líquido crudo, por decirlo así, o sea, más alimento, va a salir el líquido sin tratar. Dice, causa del crecimiento de organismos filamentosos, que nosotros dijimos que son microorganismos no deseados para nuestro tratamiento. Alta carga orgánica, cuando entra mucha carga orgánica y no tiene el oxígeno suficiente, al perder este oxígeno, en realidad debajo de 0,5 o llegando a 0, empiezan a crecer los microorganismos filamentosos y empiezan a morirse los microorganismos que nosotros necesitamos como buenos, digamos. ¿Por qué? Porque tienen menos de 1. Hasta 0,5 pueden trabajar, pero ya en condiciones
en malas condiciones, digamos, ¿no? Pérdida de nutrientes, o sea, cuando decimos pérdida de nutrientes sería en el efluente tratado, o sea, empieza a salir materia orgánica sin degradar a la naturaleza, o sea, al canal de la lateral, digamos, ¿no? Baja carga orgánica, pérdida de nutrientes, bajo oxígeno disuelto, descarte, o sea, una cosa que produce el crecimiento de organismos filamentosos, que haya bajo oxígeno disuelto y poco descarte de lodos. O sea, hay mucho lodo viejo, no hay producción de microorganismos buenos, entonces empiezan a generarse microorganismos malos. Condiciones óptimas para el lodo activado. O sea, tiempo de retención hidráulica en la cámara de aireación suficiente para metabolizar todo el alimento, como dijimos antes. Tiempo de retención celular que permite la formación de un lodo saludable. O sea, que el microorganismo lo utilicemos en su fase más productiva, digamos, ¿no? Y desechemos lo que ya comieron. Cantidad necesaria de microorganismos, concentración de microorganismos, suficientes para eliminar y metabolizar todo el alimento. Mezcla suficiente para mantener cerca el alimento. Cuando dice mezcla suficiente, se refiere a turbulencia. O sea, tiene que ser muy íntima la relación entre el oxígeno, el agua y el microorganismo para que el microorganismo absorba todo el oxígeno que necesita para vivir y para metabolizarse. O sea, mezcla suficiente para mantener cerca el alimento de los microorganismos. Esa turbulencia que nosotros vemos en las cámaras de aireaciones son buenas, digamos, ¿no? El lodo con buenas características de sedimentación debe ser lo suficientemente lenta para que los flux arrastren todas las partículas en suspensión. Y los microorganismos del lodo recirculado o reciclado deben estar listos para comer nuevamente, que sería el proceso del lodo activado, que lo recirculamos dentro del líquido crudo. Separación de sólidos. Los sólidos biológicos son separados del líquido que sale de la cámara de aireación. Una porción de los sólidos activados es recirculado y la otra parte es desechada. Clarificación significa producir un líquido libre de materias suspendidas. La mejor clarificación se produce cuando la tensión superficial de los sólidos se rompe rápidamente, los de mediana edad. La sedimentación por gravedad es afectada por la concentración de lodos, o sea, del sólidos suspendidos, y sus propiedades de sedimentación, medidas por el índice de volumen de lodo o por la columna de sedimentación, que después vamos a ver cómo se hace esa columna de sedimentación. La concentración del lodo sedimentado afecta directamente la concentración del sólido suspendido en el licor de mezcla, en el aireador. Una disminución de la concentración del material reciclado disminuye la concentración del sólido sedimentable en el licor de mezcla. Bueno, el diseño hidráulico del clarificador. El diseño hidráulico del sedimentador o clarificador se determina por los siguientes parámetros. La tasa de carga superficial, valor máximo 0,9 metros cúbicos por hora y por metro cuadrado. Tasa de desbordamiento del vertedero, valor 5,2 metros cúbicos por hora por metro. Esa tasa de desbordamiento, digamos, nuestro sedimentador tiene 90 metros de vertedero perimetral. Si el vertedero perimetral nuestro fuera de la mitad, digamos de 40 metros, habría desborde. ¿Por qué? Porque con 40 metros de vertedero se superaría el valor de los 5,2 metros cúbicos por hora por metro. Cuando se refiere por metro, es por metro de vertedero, digamos. Entonces, si yo tengo un vertedero mayor, disminuyo la velocidad. Si tengo un vertedero menor, aumento la velocidad, porque tiene que salir por menos recorrido de vertedero. Entonces, es una forma de determinar si el sedimentador cumple su función como tiene que cumplir. Recirculación de sólidos. Incrementando la cantidad de lodo recirculado se disminuye la concentración de lodo sedimentado. También si se aumenta la cantidad de lodo recirculado y disminuyendo los lodos descartados se aumenta la concentración de sólido suspendido en el licor de mezcla. Acá está en inglés porque el diagramita que estaba anteriormente yo le puse las traducciones de lo que significaba, ¿no?
el líquido entrante, el tanque de aireación, el sedimentador, el efluente, el retorno y el descarte. Las causas que producen la pérdida de sólido por el clarificador. O sea, nosotros dijimos que una causa es que el clarificador, que el vertedero esté mal calculado. Otra causa puede ser por una mala operación. Por ejemplo, cuando la tasa de eliminación recirculado más desechado no es lo suficientemente alta para eliminar todos los sólidos, hay un exceso de lodo y posiblemente salga por el vertedero. Entonces pierdo sólidos por el vertedero. Cuando la velocidad del flujo a través del clarificador es tan alta que no se obtiene el tiempo de detención necesario para que los sólidos sedimenten. Digamos que nosotros en nuestra planta, yo quiero pasar todo el líquido que entra, en vez de repartirlo en 2 cámaras de aireación, que pase por la cámara chica, la de 3 millones de litros. Ahí pasaría tan rápido, primero, pasaría demasiado rápido por el volumen que tiene, que son 3 millones de litros. Entonces, por una parte pasaría el líquido crudo sin tratar. Por otra parte, el barro tratado no alcanzaría a sedimentar porque la corriente de agua lo tiraría fuera del sedimentador. Entonces, fíjense que estamos hablando de 2 malas maniobras que no se harían, digamos, ¿no? Si no se siguen buenas prácticas de desecho, o sea, si yo dejo que se junte desecho, corro el riesgo de que se vierta por el vertedero el líquido. En cambio, si yo hago buenas prácticas de desecho, o sea, desecho cuando tengo que desechar, para eso tenemos el cono-IMOF, digamos, no voy a tener el problema ese de desborde por el vertedero. Si la concentración del sólido suspendido en el licor de mezcla es superior al límite de carga del sólido del clarificador, también hay un desecho. Bueno, ese es un ensayo de sedimentación. Digamos que el volumen de lodo sedimentado sería el cono, digamos, ¿no? Nosotros tenemos el cono que va de 0 a 1 litro, que serían 1000 centímetros cúbicos. Y el tiempo en minutos de 0 a 60. Nosotros generalmente lo que hacemos, el cono, es que dentro de los 30 minutos no sobrepase los 500 centímetros cúbicos de sedimentación, de clarificación. Entonces, yo podría hacer una curva, o sea, si nosotros usamos nada más que el volumen sedimentado a 30 minutos. Pero si yo lo hiciera cada 10 minutos, 10, 20, 30, 40, 50 minutos, la columna iría poniendo distintos estados de sedimentación. Va a llegar a 500, el último, digamos, el de los 30 minutos, y va a seguir sedimentando. A lo mejor llega, por ahí no sedimenta más, aunque pasen 60 minutos, por ahí no sedimenta más. Pero entonces yo con todos esos datos, que lo hacemos simplemente con el cono-IMOF que tenemos nosotros, puedo hacer esta curva, digamos. El lodo sedimenta rápidamente los primeros 10 minutos y después medio como que tiende a estabilizarse. Esto sería un ensayo de sedimentación. Fíjense que el tiempo cero para mí sería los 1000 mililitros, o sea, el litro. La lectura es 1000, el tiempo 0. A los 10 minutos ya estoy en 700, digamos, 700 y un poquito. A los 20 minutos estoy en 450. Acá estaría 500 más o menos. O sea, esto que se va poniendo acá abajo es lo que toma de esta columna, digamos. En 40 minutos, 200, y después se estabiliza. 50 minutos, 185, 60, 185. O sea, yo puedo elaborar con nuestro lodo y con el cono-IMOF una curva de sedimentación. Yo puedo calcular el índice de volumen del lodo de la siguiente manera. En lectura del volumen del lodo, sedimentados a los 30 minutos, 300. El sólido suspendido del licor de mezcla es un parámetro que no lo podemos hacer nosotros, porque es un parámetro de laboratorio. Lo que sí podemos hacer, nosotros hacemos un análisis de toda la planta una vez por mes, a veces cada 15 días, y ese dato lo podemos sacar
como para hacer un comparativo de si nosotros estamos dentro de los parámetros que tenemos que estar, digamos. Por ejemplo, en el caso a 30 minutos, 300 de volumen de lodo y 2500 de sólido suspendido licor de mezcla, nos daría 300 por 1000, o sea, esta relación es por metros cúbicos y centímetros por litro y centímetro cúbico, dividido por el tiempo, me estaría dando un índice de 120. En realidad, nosotros, para que la planta esté bien, en condiciones buenas, se supone que este valor tendría que dar 100. O sea, nosotros con esta concentración, digamos, y este valor del cono, podemos sacar en qué estado está nuestra planta depuradora. Tenemos que lograr que esté en 100. Por ejemplo, una forma sería bajar esto. Bajar esto sería desechar más. Entonces, tenemos que hacer todas las maniobras, digamos, como para que baje el índice este. Una sería bajar esto, o sea, descartar más o recircular más, porque recirculando también estoy sacando microorganismos del sistema, lo estoy haciendo pasar, digamos. El índice dice, este volumen en mililitros es el volumen que ocupa 1 gramo de barro biológico sedimentado. Entonces, el rango recomendado es entre 75 y 125. El índice de volumen ideal es 100. Un índice de volumen bajo significa que el lodo sedimenta rápidamente. Un índice de volumen alto indica que el lodo sedimenta lentamente. El control del licor de mezcla se pierde cuando los valores del índice son muy altos. Esto es un ejemplo de, esta sería la curva que daría un índice 100. Esto sería una curva que da un lodo que es muy lento para sedimentar, y esta es una curva que da un lodo que sedimenta demasiado rápido. O sea, nosotros tenemos que llegar acá, a ese punto, digamos, ¿no? Vamos a ver la interacción entre el ambiente y los microorganismos. Los microorganismos pueden vivir y trabajar bajo condiciones fuera de los valores óptimos. Pero es importante tener en cuenta que cuando estos valores cambian, se hacen progresivamente más difícil de mantener. El predominio de los buenos microorganismos, o sea, es difícil de mantener el predominio de los buenos microorganismos. O sea que en realidad tenemos que estar bastante encima del proceso para que no se escape, digamos, ¿no? Los principales efectos del ambiente a tener en cuenta son el efecto de la carga, cuando dijimos que ingresa mucho líquido crudo, el efecto del pH, cargas tóxicas, que ya lo habíamos mencionado, el efecto de la temperatura, el efecto de las tormentas, o sea, cuando el agua de lluvia también perjudica a los microorganismos, cambia el pH, el efecto del efecto oxígeno mezcla, efecto de las variaciones de carga. Un choque de carga le llamamos nosotros a cuando viene un caudal excesivo de líquido crudo y nos agarra, por ejemplo, en la planta con pocos microorganismos. El efecto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho ingreso de carga orgánica y pocos microorganismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es ajustar el nivel de concentración de microorganismos. Fíjense que en realidad nosotros tenemos dos periodos totalmente distintos para la planta, que son el periodo de invierno y el periodo de verano. O sea, en el invierno es todo más o menos equilibrado, porque hay una carga más o menos estable, que es la gente que vive todo el año, salvo fines de semana, y un régimen de verano que es de mucha carga. Entonces, en realidad nosotros estamos seguros que en invierno no va a haber ningún choque de carga, pero sí puede haber un choque de carga en el verano. Por ejemplo, el fin de semana largo en el verano es mucho más que el
fin de semana en invierno. Entonces, tenemos que tener, digamos, llegando el viernes, una masa de microorganismos suficiente como para que no nos agarre sin microorganismos. O sea, tenemos que estar preparados para ese... Y nosotros más o menos sabemos en qué horario inclusive entra el choque. O sea, para nosotros el horario pico sería entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, digamos, ¿no? Que es cuando la mayoría de la gente sale de la playa, se baña, lava la ropa, cocina, se ponen en marcha los restaurantes. Es la hora pico para nosotros, digamos. Ahí tenemos que tener en cuenta que esos microorganismos tienen que estar dispuestos para soportar esa carga hidráulica, esa carga de líquido crudo. El efecto del pH, o sea, la bacteria trabaja mejor con pH neutro, puede causar una reducción de la actividad bacteriana, o sea, si trabaja con más o con menos pH, no metaboliza tan bien, no se reproduce tan bien y fomenta la producción de bacterias filamentosas. La reducción en el consumo del oxígeno disuelto y la disminución en la eficiencia para eliminar el DBO. El efecto de cargas tóxicas, nosotros por suerte acá no tenemos industrias que nos podrían meter algún tipo de químico o materia que mate las bacterias. Así que bueno, esto es para que lo tengan en cuenta. Hay veces que ha ingresado combustible y bueno, cuando se aparece combustible, lo que hay que hacer es informar al departamento técnico, porque nosotros tenemos que hacer inspecciones en las bocas de registro que están cerca o en la salida de los lubricentros para detectar cuál fue el lubricentro, porque esa carga de combustible queda en la cañería, queda en los cojinetes de las bocas de registro, son fáciles de detectar y hemos tenido que hacer llamados de atención para decirle, miren muchachos, no se les puede caer un tambor de combustible en una descarga, digamos, y porque nosotros podemos detectar muy bien, digamos. Entonces, eso medio como que está contenido, digamos. El efecto de la temperatura, la actividad bacteriana baja cuando la temperatura disminuye. Durante el invierno se requiere una concentración mayor de microorganismos, porque si comen menos y se reproducen menos, tenemos que tener más microorganismos. Las temperaturas altas del verano favorecen los microorganismos filamentosos y la desnitrificación, o sea, la reducción del nitrógeno. Efecto de la concentración de oxígeno disuelto y la mezcla. La turbulencia es necesaria para mantener los microorganismos en constante contacto con el alimento y con el oxígeno, ¿no? Cuando aumenta la carga de DBO o la concentración del sólido suspendido aumenta, hay que aumentar el suministro de aire. El agua fría requiere menos aire que el agua caliente para mantener cierto residuo de oxígeno disuelto. Y esto nos vamos a meter un poco en el crecimiento bacteriano. Estas curvas a nosotros nos viene bien para saber en qué estado está la planta. Y les paso a explicar por qué. O sea, esta es una curva del crecimiento, digamos, de un microorganismo. O sea, es la curva de crecimiento celular de toda una masa de microorganismos. Pero vamos a dar cuenta que lo tenemos a Juan, como habíamos hecho el ejemplo antes, que es un microorganismo. Y tenemos una carga de alimento, que en esta carga de alimento entra Juan también, el microorganismo. Entonces, ¿qué pasa? Entra el alimento, Juan empieza a comer, llega a un lugar, la relación alimento-microorganismo se hace uno, o sea, en este punto es igual el alimento que el microorganismo. O sea que la relación es 1, digamos. El microorganismo, digamos que en esta parte el microorganismo es un microorganismo joven que recién pasa a la adultez después de este punto. En realidad, después de este punto empieza, o sea, por ahí empieza un poquito antes. O sea, acá empieza a metabolizar. Ya que llegando a este punto ya empieza a hacer, el crecimiento hace que también
entra en la etapa de reproducción. Entonces, fíjense que yo aumento también la cantidad de microorganismos, porque ya se empieza, o sea, empieza a disminuir el alimento y empiezan a crecer los microorganismos, digamos, ¿no? O sea, en esta otra diapositiva tenemos qué pasa en cada uno de los puntos. En el punto T1, la tasa de crecimiento es elevada, el alimento es usado rápidamente, relación de alimento-microorganismo alta, alto nivel de actividad, poco lodo producido, lodo muy joven, aunque el alimento se elimina, no se metaboliza. O sea, se come, pero la bacteria todavía lo está metabolizando, lo tiene adentro, por decirlo así. O sea, elimina el microorganismo, pero lo está metabolizando. Dijimos que era el punto T1. El punto T2, ya acá sigue creciendo el microorganismo, sigue bajando la comida. Porque digamos que entró el alimento, pero no sigo la producción de alimento. Esto lo estoy haciendo alimento constante, digamos. Entonces, alimento constante, el microorganismo come el alimento y lo va haciendo desaparecer. Lo va transformando en residuo. O sea, fíjense que acá empieza a haber residuo. O sea que la bacteria come, el microorganismo come y la cantidad de alimento sigue bajando y empieza a producirse un sólido. En el punto 2, la relación alimento-microorganismo se hace igual a 1. En el punto 3, en realidad, la cantidad de alimento disponible limita la tasa de crecimiento. O sea, hay más microorganismos, pero hay poca comida. O sea, hay microorganismos que se empiezan a morir. La relación alimento-microorganismo se hace cada vez más pequeña. El microorganismo se hace cada vez, la masa de microorganismos se hace cada vez más grande. Entonces, el alimento sigue bajando y el microorganismo sigue creciendo. Pero claro, cuando ya baja demasiado, entran a morirse el microorganismo. O sea, ya desde este punto acá siguió creciendo, pero de este punto ya hay una tendencia a decrecer, digamos. O sea, de acá para acá ya baja directamente la masa de microorganismo. Pero hasta acá sube, pero se empieza a hacer más lenta. La zona endógena, que se llama zona endógena, que sería esta parte de acá, se hace a partir del punto T4. Y el punto T4 dice, no hay suficiente alimento, el nivel de actividad es baja, porque no hay alimento, la tasa de crecimiento es baja, porque hay pocos microorganismos, ya no reproducen porque también hay poca actividad, la población de microorganismos comienza a disminuir y el lodo es más viejo. O sea, eso se produce con este diagrama. Bueno, acá terminamos esta parte de los conceptos básicos del lodo activado y bueno, la próxima charla va a ser ya cómo se maneja el proceso del lodo activado.